Doctor Héctor Vélez Cortés, hematólogo oncólogo, como siempre, bienvenido a su segmento. ¿Cómo está? Muy bien, Julio. Espero que estés bien y que todo nuestro público también esté excelente. Sí, señor. Gracias por sus buenos deseos, igualmente. Doctor, la verdad es que usted nos ha hablado en muchos programas sobre los cambios, los progresos, además, que han habido en los tratamientos. La quimioterapia de ahora no es la misma quimioterapia de hace 10 años atrás o 20. Pero me gustaría que nos centráramos hoy en hablar de los efectos secundarios. Porque cuando una persona recibe, no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero cuando una persona recibe el diagnóstico de cáncer, piensa rápido, uy, esto es serio, y algunas personas piensan automáticamente en la muerte. Y el segundo elemento que viene rápido a la mente es, tratamiento, y eso es terrible, con unos efectos secundarios terribles, vómitos, mareo, que es lo que siempre más recuerdan. ¿Esto sigue siendo así? ¿Ha cambiado a través del tiempo? Sí, es cierto. Tenemos que recordar y entender que un tratamiento de cáncer, una noticia de cáncer para cualquier persona es algo novedoso. No nacimos entrenados para saber bregar en esta situación. Pero sí escuchamos o tenemos experiencias de la gente que vivió hace 20, 30, 40 años atrás, de cómo era que ellos experimentaban sus efectos secundarios. Y en esa época de la oncología, los medicamentos eran muchos menos, eran más simples y era básico que prácticamente todo el mundo iba a tener náuseas y vómitos. Y todos recuerdan la caída de pelo porque tal vez ahora no tanto, pero en aquella época era bastante dramático ver a una mujer sin cabello. Y había cierta estigma que hacía que los pacientes fueran bastante incómodos y todo el mundo se acuerda de eso. Y dice, pues mira, no, que yo voy a tener náuseas terribles, vómitos terribles. Y sí, anemia, las defensas bajas, eso lo conoce todo el mundo. Y existe, ¿verdad? Hay medicamentos que esas son las cosas que más tenemos que velar. Pero la realidad es que en los últimos años, con el advenimiento de tanta tecnología en medicamentos modernos, inmunoterapias, inhibidores de tirosina quinasa, manejos hormonales, los efectos secundarios se han multiplicado. Y no estoy diciendo que los tratamientos ahora son peores, al contrario, son mucho más cómodos, son más efectivos, pero tenemos que tener una visión diferente de cuál es mi efecto secundario. Un paciente que detecta un malestar y un efecto secundario a un tratamiento, cualquiera que sea, temprano tiene una mejor solución. ¿Y cómo nos ayuda el paciente? Bueno, pues reconociéndolo primero. Es cierto que las náuseas y los vómitos son los primeros, los que están en la cabeza de todo el mundo, pero los medicamentos ahora para evitar náuseas y vómitos son buenísimos y muchísimas personas reciben tratamientos de alta intensidad y nunca se quejan de mucha náusea, vómito. Muchas personas no tienen ni un vómito, algún malestar y alguna cosa, pero ya no es eso. Ahora tenemos que pensar en otras cosas. Por ahí va, doctor, perdón que lo interrumpa, porque entonces, como usted lo dice, como usted lo acaba de decir, lo más frecuente es que las personas piensan, voy a tener náusea, voy a tener vómito. Mi familia, alguien, mi vecina tuvo, es lo más frecuente. Pero si la persona no tiene información sobre la posibilidad de desarrollar otros síntomas, probablemente ni siquiera se le ocurre decírselo a su oncólogo. Por ejemplo, sí. Usted sé que otro de los síntomas podría ser insomnio, pero la gente quizás no piensa que por un tratamiento de insomnio, ¿qué síntomas se pueden presentar además de la náusea y vómito? Pues mira, nosotros siempre orientamos a los pacientes cuando van a hacer un tratamiento, se hace lo que se llama un consentimiento informado. Es un acuerdo donde yo le explico al paciente cuál es el beneficio del tratamiento, pero también discutimos todos los riesgos y cuáles son los efectos secundarios posibles. Eso es básico. Todo paciente debe conocer antes de cualquier terapia qué es lo que puede pasar bueno y qué es lo que pudiese pasar desagradable. Fuera de la náusea, que ya hablamos de eso, por ejemplo, las inmunoterapias tienen inflamaciones de órganos. Entonces dice, ¿pero qué es una inflamación de órganos? Bueno, una dermatitis es una inflamación de órganos. Una tiroiditis es una inflamación de órganos. Una hepatitis es una inflamación de órganos. Y cada una de esas inflamaciones autoinmunes causadas por este tipo de medicamentos se va a manifestar diferente. Una persona puede sentir picor o rash.
y ese mismo medicamento en otra persona pudiese causar, por ejemplo, hipotiroidismo. Ese mismo tratamiento en otro paciente puede causar descontrol de azúcar, porque depende del órgano que está afectado lo que se va a manifestar. En este caso yo le digo a mis pacientes, usted está recibiendo inmunoterapia, cualquier cosa que usted sienta ahora que no haya sentido nunca antes, usted me lo debe decir. Aunque sea la cosa más absurda, ¿verdad? Porque la gente dice, que no puedo dormir porque me rasco. Bueno, es que el picor es un efecto secundario posible de una dermatitis. Las pacientes que están recibiendo tratamientos hormonales, que son muy comunes en varones en cáncer de próstata y en mujeres en cáncer de seno, pues a las mujeres le causa síntomas de menopausa, de cansancio, sangrados vaginales anormales, insomnio. Igual pasa con los varones cuando hacemos terapias para cáncer de próstata, bajamos el libido, se sienten cansados, pierden concentración. Y todas esas son cosas que sí afectan significativamente la vida diaria de la persona, pero a veces no lo relacionan con que es un tratamiento que están haciendo. No saben. Esos son pocos de los montones de otros efectos, ¿verdad? Hay medicamentos ahora que los efectos secundarios más comunes son diarreas. Y las personas siempre somos seres humanos, ¿verdad? Y por más que a veces nos explican las cosas, a veces nuestro recurso es la memoria. Y decimos, pues si tengo diarrea, pues algo me cayó mal. Siempre pensamos que la comida, no, la última comida, doctor, que me... Y yo le pregunto, ¿verdad? Indagando con la astucia que uno debe tener, ¿pero qué día fue el que te dio la diarrea? Bueno, fue el día después de la quimioterapia. ¿Y te pasó en el ciclo anterior? Sí, también. Pues entonces debemos explorar que esa diarrea debe ser un efecto secundario de ese tratamiento y no que a usted le cayó mal un alimento. Tenemos que ser cuidadosos. De nuevo, doctor, la comunicación tan importante que es la comunicación del médico entre el paciente y su oncólogo o médicos en general. Doctor, nos quedan como unos 2 minutos, pero quisiera, como si fuera un test de preguntas. Si no me da efectos secundarios, el tratamiento no está haciendo su trabajo. Ay, no. ¿Mito o realidad? Eso es un mito absoluto y es una conversación muy frecuente, ¿verdad?, que tengo con los pacientes y muchos pacientes te dicen, doctor, yo quiero de esa quimioterapia que me va a dar el malestar porque yo sé que está trabajando, y eso no es cierto en lo absoluto, no lo fue antes y no lo es ahora. Los efectos secundarios de una quimioterapia son no deseados, ninguno se desea y van a ocurrir dependiendo del medicamento y la persona. La misma medicina puede ser que cause diferentes efectos en cada persona y no tiene que ser malo. Tenemos que buscar la forma de aminorarlo. Inclusive, el éxito de un tratamiento va a depender del control de los efectos secundarios. Si usted se siente malísimo y tiene una diarrea terrible o una náusea terrible cada vez que usted va a hacer un tratamiento y usted sabe que todavía le quedan ciclos, va a empezar a cuestionar, ¿verdad? Esto que estoy haciendo, ¿de verdad vale la pena? Me siento cansado, me siento maltratado y pudieses inclusive faltar o dilatar o no atender tu terapia apropiadamente. Los efectos secundarios son indeseables y muchos de ellos tienen solución. A veces usamos un medicamento, a veces usamos, ¿verdad?, algunos truquitos de caseros. Pero si el medicamento no se puede tolerar y es con una toxicidad significativa, simplemente bajamos las dosis o a veces los tenemos que descontinuar. No es algo muy raro que una persona no pueda tolerar ni una gota del medicamento porque conocemos las alergias. Y si usted es alérgico al camarón, ni un pedacito de camarón puede tolerar y tenemos que estar conscientes. Doctor, es decir, que es posible que haya personas que no tengan efectos secundarios por el tratamiento. Es posible, sí. Muchos de los pacientes no tienen ninguno. Doctor Vélez, hoy disfrutamos de más tiempo conversando. Eso me da mucha alegría. Esperemos que se repita. Qué bien, vamos a hacerlo. Doctor Héctor Vélez, un gusto como siempre. Hasta la próxima ocasión. Gracias, Julio. Hasta luego.